7 lecciones bíblicas que cambiarán tu mentalidad financiera. Hay algo que no te han dicho. No es el dinero lo que te limita, es la manera en que lo ves. Hay cadenas invisibles que te atan, no en tus bolsillos, sino en tu mente. Te enseñaron a temer el dinero, a sentir culpa cuando prosperas, a pensar que la escasez era sinónimo de santidad. Pero el cielo no respalda la escasez, respalda la obediencia. ¿Cuántas veces has trabajado más, orado más, y aún así sientes que algo bloquea el flujo? Te preguntas por qué ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando una promesa que parece no cumplirse. Y dentro de ti se mezcla la fe con la frustración. Crees, pero algo en tu interior no termina de alinearse. Escucha, el enemigo no teme a tu dinero, teme a tu mentalidad transformada. Porque cuando un hijo de Dios renueva su mente, el cielo lo respalda con propósito. El problema nunca fue la falta de recursos, sino la abundancia de pensamientos equivocados. Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos, no porque quisiera que lo adores, sino porque sabía que el dinero refleja el estado del corazón. Si tu mente está esclavizada por la culpa, por el miedo o por la mentalidad de víctima, no importa cuánto recibas, lo perderás en el mismo ciclo de escasez emocional y espiritual. Hoy, Dios quiere romper ese ciclo, no para que tengas más, sino para que seas libre, porque la verdadera prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la conciencia, y hay una batalla espiritual por tu mente, una batalla que se libra todos los días entre lo que crees y lo que ves, entre lo que Dios prometió y lo que el mundo te dijo que mereces. Estas 7 lecciones bíblicas no son teorías, son armas. Cada una tiene el poder de desmantelar una mentira, liberar una creencia y reconstruir la visión con la que Dios te diseñó. Y cuando termines este mensaje, tu manera de ver el dinero y a ti mismo nunca volverá a ser igual, porque lo que vas a descubrir no es solo cómo atraer abundancia, sino cómo vivir alineado con el propósito divino de la abundancia. Una abundancia que no depende del esfuerzo, sino del entendimiento. Una riqueza que no esclaviza, sino que glorifica. Así que abre tu mente y tu corazón. Dios va a hablarte, no de números, sino de mentalidad, no de fórmulas, sino de fe. Y si permaneces hasta el final, vas a entender por qué Él nunca quiso que vivas limitado y cómo puedes romper de una vez por todas el espíritu de pobreza que ha querido imponerse sobre tu casa. Tu libertad empieza ahora. Este no es un video más. Es un llamado, hay algo santo en este mensaje, hay un sello de Dios en estas palabras. Y cuando escuches la primera lección, sentirás que algo dentro de ti se alinea con el cielo. Porque no estás a punto de aprender sobre dinero, estás a punto de recordar quién eres realmente. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte. Tú no tienes solo un problema de dinero, tienes un problema de mentalidad. No es un insulto, es un diagnóstico espiritual. Durante años te han enseñado a hablar de fe, pero a pensar como pobre. Has repetido promesas bíblicas, pero en tu interior sigues esperando lo mínimo, justificando la escasez como si fuera la voluntad de Dios para tu vida. Tal vez creciste escuchando que pedir más era egoísta, que soñar en grande era carnal, que el cristiano verdadero debía conformarse con sobrevivir. Y cada vez que una puerta se fechaba, pensabas que quizá Dios quería mantenerte allí, en ese nivel, sin ver que muchas veces no era Dios quien te detenía, sino la imagen que tenías de ti mismo y de Él. La primera lección bíblica que cambiará tu mentalidad financiera es esta. El dinero no es tu fuente, Dios lo es. Parece simple, pero si esta verdad cayera de verdad en tu corazón, tu relación con las finanzas cambiaría por completo.
Porque cuando tú ves el salario, el negocio o el cliente como tu fuente, cualquier movimiento te desestabiliza. Cuando entiendes que la fuente es el Padre, las circunstancias ya no tienen permiso para dictar tu paz. Piensa cuántas decisiones has tomado desde el miedo a perder. Cuántas oportunidades rechazaste porque tu mente susurraba que no eras capaz. ¿Cuántas veces oraste por un poquito más cuando el cielo quería trabajar en tu visión, no en tu cifra? Eso es mentalidad de pobreza. No tiene que ver solo con no tener, sino con no creer que puede cambiar. Dios no está en guerra con tu prosperidad, está en guerra con todo lo que compite con su lugar en tu corazón. Por eso la Biblia habla de servir a Dios o al dinero. No es una pelea entre fe y finanzas, es una pelea por tu confianza. Cuando tú crees que la seguridad está en lo que ganas, tu adoración gira en torno al trabajo, al esfuerzo, al rendimiento. Cuando entiendes que tu provisión viene de arriba, trabajas con excelencia, pero descansas por dentro. Míralo así de claro. Tu cuenta bancaria es un termómetro, no es tu identidad. Un mes puede estar alta, otro baja. Eso no cambia lo que Dios piensa de ti, ni el propósito que ya habló sobre tu vida. Sin embargo, tu mente, moldeada por años de cultura de escasez, lee esos números como un veredicto. Si hay poco, te sientes menos. Si hay más, sientes miedo de perderlo. Y mientras tanto, el espíritu te repite que tu valor no se mide en cifras, se mide en propósito. Cuando comienzas a declarar con convicción, Dios es mi proveedor, no lo dices como frase bonita, sino como posición espiritual. Empiezas a ver las finanzas cristianas desde otro ángulo. El trabajo deja de ser tu amo y se convierte en tu asignación. El dinero deja de ser un ídolo silencioso y se convierte en herramienta para cumplir la voluntad de Dios. Ahí comienza una verdadera mentalidad financiera bíblica. Tal vez te preguntas por qué otros avanzan en sus proyectos, negocios o ministerios, y tú sientes que estás estancado. No siempre es falta de talento ni de oportunidades. Muchas veces es que, en lo profundo, sigues creyendo que no mereces más que lo justo para sobrevivir. Esa creencia choca con el corazón del Padre que dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. No una abundancia egoísta, sino una abundancia que te permita bendecir, sembrar, ayudar, sostener. Cada vez que aceptas la idea de que así te tocó vivir, cierras una puerta interna. Cada vez que repites que el dinero solo trae problemas, renuncias sin darte cuenta al crecimiento que Dios quiere trabajar en ti. El enemigo sabe que un hijo de Dios, libre en su mentalidad financiera, se vuelve peligroso para el reino de las tinieblas, porque ya no es manipulable por el miedo. Esta primera lección no te pide que cambies de trabajo ni que hagas movimientos desesperados. Te invita a algo más profundo, a cambiar el lugar desde donde miras tu realidad. En lugar de decir no alcanza, aprender a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme con lo que tengo ahora? Esa pregunta abre espacio para la sabiduría, para estrategias nuevas, para ideas que alinean finanzas y fe. Mientras escuchas este mensaje, algo dentro de ti puede sentirse confrontado. Es normal. Hay pensamientos viejos que luchan por mantenerse vivos, pero también hay algo en tu espíritu que dice: hay verdad en esto, hay un sello de Dios aquí. Esa voz es la que necesitas atender, no la voz del miedo, sino la voz que te recuerda que no naciste para arrastrar cadenas mentales de pobreza toda la vida. Quédate atento, porque si esta primera verdad ya movió algo dentro de ti, la siguiente lección irá aún más hondo. Verás cómo Dios no solo quiere ser tu fuente, sino reescribir por completo la forma en que entiendes el valor, la provisión y tu lugar en su plan. Hay algo que el sistema del mundo no quiere que descubras. El dinero no es solo una herramienta, es un territorio espiritual.
Por eso, la segunda lección bíblica que transformará tu mentalidad financiera es esta. La riqueza visible siempre obedece a una raíz invisible. Nada que ves se sostiene sin algo que no ves. Si la raíz es temor, el fruto será inestabilidad. Si la raíz es fe, el fruto será provisión constante. Muchos oran para que Dios multiplique, pero no permiten que Él purifique. Piden más sin cambiar la raíz. Y Dios, en su misericordia, no entrega abundancia a una mente que todavía cree que no la merece, porque sabe que eso sería destrucción disfrazada de bendición. La Biblia enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero si lo que llamas prosperidad te roba la paz, no es bendición, es carga. Y si lo que llamas escasez te acerca a la dependencia de Dios, no es maldición, es preparación. Dios no tiene problema con los números en tu cuenta. Él tiene problema cuando esos números ocupan su lugar en tu corazón. Por eso, antes de confiarte más, el Padre revisa tus raíces. ¿Tu deseo de prosperar nace de propósito o de comparación? ¿Tu oración por abundancia viene del llamado o del vacío? Cada vez que te comparas con otro, siembras frustración en el terreno donde debería crecer gratitud. La comparación es el impuesto que pagas por no creer en tu proceso. Pero cuando aceptas que tu ritmo y tu provisión están alineados con el plan del cielo, comienzas a descansar incluso antes de ver el resultado. El dinero no transforma el alma, solo revela lo que ya estaba allí. Por eso hay personas que cuando prosperan se vuelven arrogantes y otras que cuando prosperan se vuelven generosas. No fue el dinero el que las cambió, fue el corazón que el dinero expuso. Dios te quiere en el segundo grupo. Te quiere bendecido, sí, pero más que eso, te quiere libre. Si Dios te da sin antes formar tu raíz, perderás lo que ganes. Por eso muchos experimentan un ciclo, suben rápido y caen más rápido. No es falta de inteligencia, es falta de fundamento. Y el fundamento correcto no se construye con técnicas, sino con verdad. Cuando entiendes que la abundancia es una consecuencia de obedecer principios y no de manipular circunstancias, dejas de correr detrás del dinero y comienzas a caminar con propósito. Escucha esto. Lo que Dios planta en ti, el diablo no puede arrancar, pero puede distraerte. Y la distracción más peligrosa no es el pecado, sino la falsa prosperidad. Esa que te da brillo por fuera, pero te vacía por dentro. El enemigo te ofrece atajos, pero Dios te ofrece procesos. Y aunque el proceso parezca lento, es el único que garantiza permanencia. Si en este punto sientes que tu corazón está siendo confrontado, dale gracias a Dios. Eso significa que tus raíces se están moviendo. No lo resistas. Él no está quitándote nada, está preparándote para sostener lo que viene. Y si entiendes esto, sabrás por qué algunos retrasos financieros no son castigo, sino protección. La segunda lección no trata de recibir, sino de limpiar. Porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto puedes retener sin que se te corrompa el alma. Y cuando la raíz se sana, el fruto se multiplica, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin culpa. El siguiente paso revelará el punto exacto donde tu mentalidad financiera se desconectó del propósito de Dios y cómo volver a alinear tus pensamientos con su diseño original. Prepárate. Lo que viene tiene el poder de romper maldiciones generacionales. Hay batallas que no se pelean con gritos ni con estrategias humanas. Se pelean en silencio dentro de tu mente. Y una de las más sutiles es la batalla entre el miedo y la confianza. Por eso la tercera lección bíblica que cambiará tu mentalidad financiera es esta. El miedo es el verdadero enemigo de la provisión. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Te dice que esperes un poco más antes de emprender. Te convence de que no estás preparado.
Te recuerda los fracasos del pasado hasta que te paralizas en el presente. Y mientras tanto, la oportunidad pasa frente a ti disfrazada de riesgo. El miedo financiero tiene muchas formas. Puede vestirse de prudencia, cuando en realidad es incredulidad. Puede parecer humildad, cuando en realidad es conformismo. Puede sonar espiritual, cuando en realidad es desconfianza en la voz de Dios. No se trata de negar la realidad, sino de no permitir que ella gobierne tu fe. La Biblia lo repite una y otra vez. No temas, no porque el miedo no exista, sino porque no debe decidir por ti. El miedo siempre se alimenta de una mentira, la de que estás solo. Pero cuando recuerdas quién camina contigo, el miedo pierde su poder. Mira lo que sucede cuando una persona teme perder. Se aferra, se encierra, se detiene. Y en el reino de Dios, lo que no fluye, se estanca. Por eso, el miedo no solo bloquea tus decisiones, bloquea el fluir de tu provisión. Porque la fe abre puertas, pero el miedo las sella. El miedo es el impuesto que pagas por olvidar quién es tu Padre. Si has sentido ansiedad cada vez que miras tus finanzas, no te condenes. Eso no te hace débil, te hace humano, pero también te revela el punto donde Dios quiere trabajar. Él no quiere solo darte dinero, quiere darte seguridad. Esa seguridad que no depende del saldo, sino de su presencia. Porque quien confía en Dios no camina sin problemas, pero camina sin pánico. Jesús enseñó que el reino de Dios se parece a un hombre que siembra sin saber exactamente cómo crece la semilla. Él hace su parte, pero confía en el proceso. Así es la fe financiera. Haces lo que te toca, pero sueltas el control del resultado. El miedo te dice, ¿y si no funciona? La fe te responde, ¿y si sí? Y cuando decides actuar desde la fe, el cielo se mueve a tu favor. No porque lo manipules, sino porque la confianza es la atmósfera donde Dios obra. El miedo te conecta con la escasez. La fe te conecta con la multiplicación. Por eso, muchos oran por provisión, pero mantienen mentalidad de escasez. Y la oración sin renovación se convierte en ruido espiritual. Escucha esto. El miedo no desaparece por completo, se reemplaza. Cada vez que el miedo diga no puedes, respóndele con la palabra. Cada vez que el miedo te diga no hay suficiente, recuerda que el pan y los peces se multiplicaron cuando alguien se atrevió a entregarlos. El miedo nunca desaparecerá si lo alimentas con silencio. Solo muere cuando lo enfrentas con verdad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa es tu identidad. No fuiste creado para vivir preso de deudas mentales, ni de culpas financieras, ni de temor al futuro. Fuiste creado para caminar en dominio, no en desesperación. Y cada paso de fe que das, por pequeño que sea, desata algo en el cielo. Porque Dios no se mueve por montos, sino por motivos. Y cuando tu motivo es honrarle, cada decisión se convierte en una semilla de poder. Prepárate, porque la próxima lección te mostrará el punto más peligroso de la mentalidad de escasez. Cuando te acostumbras a sobrevivir. Y descubrirás por qué Dios nunca quiso que vivas de lo justo, sino del propósito. Hay una trampa más peligrosa que la pobreza, y es la costumbre de vivir en ella. No la pobreza material, sino la mental, esa que te convence de que así es la vida, de que lo seguro es conformarte, de que soñar es perder el tiempo. Por eso la cuarta lección bíblica que transformará tu mentalidad financiera es esta. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a gobernar. Desde el principio, el mandato fue claro. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso no era una sugerencia, era un diseño. El problema es que el sistema de este mundo te ha entrenado para trabajar por migajas.
mientras Dios te formó para administrar abundancia. Y cuando te acostumbras al modo sobrevivencia, tu mente deja de buscar propósito y se enfoca solo en pagar cuentas. Dios no quiere verte corriendo detrás del dinero cada mes, agotado, ansioso, rogando por un milagro urgente. Él quiere verte en un nivel donde tú te conviertas en el milagro para otros. Pero no puedes gobernar desde la escasez, ni liderar desde el miedo. El reino no se manifiesta en la queja, sino en la conciencia. Y si todavía crees que no tienes lo suficiente, es porque tu visión todavía está más condicionada por tu historia que por su palabra. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero durante años Egipto siguió dentro de ellos. Tenían libertad física, pero mentalidad de esclavos. Dios les daba maná, pero ellos seguían añorando las ollas de carne del pasado. Eso es lo que hace la mentalidad de pobreza. Te hace idolatrar lo viejo, temer lo nuevo y rechazar lo divino. A veces, Dios no multiplica lo que tienes porque quiere primero romper lo que piensas. Él no puede darte territorio si todavía te comportas como un siervo temeroso. Por eso, cada crisis que enfrentaste no fue un castigo, fue un entrenamiento. Dios estaba formándote para manejar más, para pensar diferente, para mirar las finanzas con autoridad espiritual y no con desesperación humana. La supervivencia te enseña a reaccionar. El reino te enseña a gobernar, y la diferencia entre ambos no está en lo que posees, sino en lo que crees. Cuando sabes que eres hijo, dejas de pedir permiso para prosperar. Cuando entiendes que el cielo te respalda, dejas de negociar con la mediocridad. Y cuando reconoces que tu propósito está por encima del salario, la abundancia deja de ser un deseo y se convierte en consecuencia. Dios no te creó para contar monedas, sino para administrar recursos celestiales. Eso incluye ideas, sabiduría, estrategias, influencia, creatividad. Porque la prosperidad bíblica no se mide solo en billetes, sino en impacto. El problema es que el enemigo te quiere distraído con la escasez para que nunca llegues a operar en propósito. La supervivencia te mantiene en modo defensa. El reino te llama a construir, a liderar, a sembrar, a multiplicar. Y no puedes hacerlo si tu oración diaria sigue siendo: Señor, solo ayúdame a llegar al final del mes. Él quiere escucharte decir: Padre, dame sabiduría para administrar lo que viene. Porque cuando oras desde la escasez, te enfocas en el presente. Pero cuando oras desde el propósito, atraes el futuro. Hay un cambio que ocurre cuando entiendes esto. Tu vocabulario cambia. Dejas de decir no puedo y comienzas a decir todavía no, pero Dios me está preparando. Dejas de maldecir lo que no tienes y comienzas a agradecer por lo que está en formación. Y ese cambio interno activa nuevas puertas, porque el cielo no responde a la desesperación, responde a la mentalidad de propósito. Esta cuarta lección no se trata de trabajar más duro, sino de pensar más alto, de alinear tu mente con la visión de Dios, no con la limitación de tu entorno. Porque mientras el mundo te enseña a sobrevivir, el reino te entrena para gobernar. Y cuando entiendes eso, todo lo que antes te oprimía comienza a obedecerte. El próximo paso revelará el secreto más oculto de la prosperidad espiritual, la conexión entre tu propósito y tu provisión. Porque cuando ambos se alinean, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un instrumento de expansión divina. Y ahí es donde empieza la verdadera abundancia. Hay una razón por la cual, aunque oras, trabajas y te esfuerzas, parece que el dinero se escapa como agua entre los dedos, porque aún no has conectado tu propósito con tu provisión. Por eso, la quinta lección bíblica que transformará tu mentalidad financiera es esta: Dios no financia ambiciones, financia misiones. Cuando entiendes esto, todo cambia.
porque el propósito no se trata de hacer dinero, sino de hacer significado. Y cuando tu propósito está claro, el dinero llega como consecuencia, no como obsesión. Pero cuando el dinero es el centro, todo se vuelve inestable. El propósito sostiene lo que la ambición derrumba. Dios nunca respalda el ego, pero siempre respalda el propósito. Y si has sentido que tus esfuerzos no rinden fruto, puede que el problema no esté en la estrategia, sino en la motivación. A veces, lo que llamamos falta de oportunidades es simplemente la pausa de Dios, esperando a que purifiquemos la intención detrás del deseo. El cielo no invierte donde no hay alineación. Por eso Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo que no busques las cosas, dijo que las pongas en su orden. Porque cuando el reino es primero, las cosas vienen por añadidura. Pero cuando las cosas son primero, el reino se queda esperando. Muchos cristianos trabajan por lo que Dios ya quiso entregarles como resultado del propósito, y terminan agotados, frustrados, sintiendo que la vida es una lucha constante. No es que Dios no quiera bendecirte, es que Él no bendice lo que no nace de su visión, porque la abundancia fuera del propósito se convierte en distracción, y la escasez dentro del propósito se convierte en entrenamiento. Pregúntate, ¿qué problema fuiste llamado a resolver? Esa es tu mina de oro, porque donde hay propósito, hay provisión asignada. Dios no envía recursos donde no hay misión. Cada idea divina viene acompañada de su presupuesto celestial. Por eso, cuando vives alineado con tu propósito, dejas de perseguir dinero y comienzas a atraer recursos, personas correctas, puertas inesperadas, favores inmerecidos. Nada de eso ocurre por casualidad. Es la evidencia de que el cielo financia lo que el ego no puede sostener. Tu trabajo no es producir abundancia, sino mantenerte fiel a la visión que la produce. El dinero no es el maestro, es el mensajero, y cuando lo tratas como tal, deja de dominarte y empieza a servirte. Pero hay algo más profundo aquí. Dios no solo quiere que tengas suficiente, quiere que seas canal. El propósito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que impactas. Cuando entiendes que la riqueza que recibes está destinada a expandir el reino, tu provisión se multiplica sin ansiedad, porque el cielo confía en ti como administrador, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Filipenses 4:19, esa promesa no es un talismán, es un contrato espiritual. Significa que mientras tu vida esté alineada con su propósito, nunca te faltará lo necesario para cumplirlo. No necesariamente todo lo que quieres, pero siempre lo que necesitas para avanzar. Y si hoy sientes que estás en un punto donde tus recursos son pocos, no lo tomes como señal de abandono, sino de preparación. Dios no te está negando abundancia, te está entrenando para administrarla, porque cuando llegue, y llegará, no serás esclavo del dinero, serás mayordomo del propósito. El próximo paso revelará el corazón de esa mayordomía, la relación entre dar, liberar y multiplicar. Porque lo que entregas en fe nunca se pierde, se transforma en llave, y esa llave abre los cielos. El principio más poderoso de la prosperidad bíblica no está en recibir, sino en dar. Por eso, la sexta lección que transformará tu mentalidad financiera es esta: lo que retienes te limita, lo que entregas te libera. La generosidad no es caridad, es guerra espiritual. Cada vez que das con fe, rompes una cadena de miedo. Cada vez que compartes, desarmas al enemigo que quiere convencerte de que nunca habrá suficiente. Y cada vez que sueltas, declaras al cielo: confío más en tu provisión que en mi control. Hay quienes oran por multiplicación, pero viven aferrados a lo poco que tienen.
y no entienden que el reino funciona al revés del mundo. Allí el que guarda pierde y el que siembra gana. Porque Dios no puede llenar manos cerradas. El flujo del cielo se mueve solo donde hay movimiento, donde hay entrega, donde hay confianza. Jesús observaba a los que daban en el templo. No miraba la cantidad, miraba el corazón. Y cuando vio a la viuda que dio sus 2 monedas, dijo que ella había dado más que todos. ¿Por qué? Porque dio desde la fe, no desde la sobra. Y eso cambia todo. El valor de tu ofrenda no está en el monto, sino en la confianza que lleva dentro. Muchos piensan que generosidad es perder, pero el cielo la ve como inversión. No dejas de tener, haces espacio para lo nuevo. Cuando das, abres un ciclo. Cuando das, te conectas con el ADN del Creador, porque Él mismo dio lo más valioso que tenía, a su Hijo. Y si Él no retuvo a Jesús, ¿por qué tú retendrías lo que al final ni siquiera te pertenece? Dar no se trata solo de dinero. También das tiempo, atención, perdón, palabras, energía. Cada acto de generosidad libera una porción de cielo sobre ti, no porque estés pagando algo, sino porque estás activando una ley espiritual, la ley del flujo divino. Cuando das con culpa, lo haces desde el miedo. Pero cuando das con fe, lo haces desde la abundancia. Y el cielo distingue la diferencia. Por eso algunos dan mucho y no ven fruto, porque su corazón todavía calcula en lugar de confiar. Dios no bendice la cantidad, bendice la intención. Escucha, no hay multiplicación sin movimiento. Si quieres ver cosecha, tienes que permitir que la semilla salga de tus manos. Y aunque no veas el resultado de inmediato, algo se activa en el invisible. Porque la semilla puede parecer pequeña, pero el reino no mide tamaño, mide propósito. El enemigo quiere mantenerte en un ciclo de escasez emocional, miedo a perder, culpa por prosperar, inseguridad al dar. Pero Dios te llama a vivir en un ciclo de confianza, y en ese ciclo, cada acto de generosidad no solo multiplica recursos, multiplica tu libertad. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. No es un eslogan, es una estructura espiritual. El que da, abre espacio para recibir. Y quien aprende a dar, aprende a gobernar sobre el miedo. Si en tu vida financiera hay áreas donde todavía cuesta soltar, pídele al Espíritu que te muestre la raíz. Tal vez no es falta de dinero, sino falta de fe. Porque cuando confías plenamente en que tu fuente es divina, das con alegría, sin miedo, sin cálculo. Y lo que das desde la fe siempre regresa multiplicado, transformado y bendecido. Prepárate, porque la siguiente lección es la más profunda de todas. En ella entenderás para qué Dios te prospera, el verdadero propósito detrás de la abundancia. Y cuando lo descubras, entenderás que la riqueza no se trata de ti, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti. La última lección no trata de dinero, ni de mentalidad, ni siquiera de hábitos. Trata de propósito. Porque la séptima lección bíblica que cambiará tu mentalidad financiera es esta. La prosperidad es un arma de amor. Dios no te prospera para que acumules, sino para que transformes. No te bendice para elevar tu nombre, sino para manifestar el suyo. La abundancia no es un fin, es un medio para expandir el reino. Por eso, cuando entiendes que tus recursos son una extensión del corazón de Dios, tu relación con el dinero se purifica y tu propósito se magnifica. El enemigo lo sabe, por eso no teme a los ricos, sino a los que usan la riqueza con propósito divino. Le teme al creyente que administra su dinero como instrumento de justicia, como semilla de libertad, como testimonio vivo de que la fe también puede cambiar la economía. Hay una razón por la que la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel.
porque la prosperidad no se mide en montos, sino en responsabilidad. Si puedes manejar bien el poco, el cielo te confía el mucho. Si puedes ser generoso con 10, Dios te entregará 100, porque Él no multiplica lo que no se administra, multiplica lo que se honra. Tu dinero es una extensión de tu carácter, refleja tus prioridades, tus temores y tu nivel de confianza. Y Dios quiere usarlo como testimonio, como canal de bendición, como señal viva de que Él sigue proveyendo a quienes caminan en su propósito. Por eso, la prosperidad sin propósito termina vacía, porque la verdadera riqueza no se guarda, se reparte. Y cada vez que das con el corazón correcto, estás predicando sin palabras. Estás mostrando al mundo que el amor de Dios no solo se siente, se demuestra. Mira alrededor. Hay familias que esperan un milagro, ministerios que necesitan recursos, vidas que pueden cambiar si tú decides alinearte con el propósito de tu prosperidad. Esa es la meta de todo lo que has aprendido. Convertirte en un canal del reino. Ser parte de la respuesta de Dios para otros. Y aquí está el misterio. Cuanto más das con propósito, más abundancia te persigue, porque el cielo confía en quien no se queda con lo que recibe. La abundancia no se sostiene con fuerza, se sostiene con fidelidad. Y esa fidelidad no se trata de cantidad, sino de constancia. Ser el mismo cuando tienes poco y cuando tienes mucho. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. 1 Corintios 9, 8. Esa es la verdadera prosperidad, tener lo suficiente para toda buena obra. Ni más ni menos, sino lo justo para manifestar el amor de Dios en acción. Porque el dinero en tus manos no cambia nada hasta que se convierte en misión. Y cuando el propósito se vuelve tu prioridad, el cielo se vuelve tu respaldo. Hoy, Dios no te está llamando solo a cambiar tu mentalidad financiera, sino a asumir tu posición. Eres hijo, no víctima. Eres canal, no contenedor. Eres parte de un reino que no se mide por cifras, sino por corazones transformados. Así que levanta la mirada. El ciclo de escasez terminó. Lo que viene no es suerte, es cumplimiento. Y lo que Dios empezó en ti, nadie podrá detenerlo. Oración final. Padre, gracias porque hoy entendí que mi mente fue el campo de batalla. Y tú ya ganaste esa guerra. Rompe en mí todo pensamiento de escasez, culpa o temor. Enséñame a confiar más en tu provisión que en mi esfuerzo y a usar todo lo que pongas en mis manos para tu gloria. Hazme canal de bendición, administrador fiel, reflejo de tu abundancia. Que cada recurso que reciba se multiplique en propósito, en amor y en justicia. Y que mi vida sea testimonio de que el reino también se manifiesta en la tierra, a través de la fe y la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.